Ciudad de Ventura presenta su programa La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, amigo, amiga, a este tiempo de la Biblia Hoy. Te saluda el pastor Gustavo Jauregui junto con mi esposa Marta. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a comenzar rápidamente, tenemos mucha información bíblica hoy, en este tiempo tan especial, esta semana anterior a la Pascua, a la conmemoración de la resurrección de Cristo de aquí a 2 domingos. Así que vamos a orar y vamos a comenzar en este momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por la obra de la cruz, Señor Jesús. Gracias por tu muerte, por nuestros pecados, gracias porque tú resucitaste al tercer día. Y eso nos garantiza para aquellos que te hemos recibido como Señor y Salvador, la vida eterna y el perdón de pecados. Gracias Señor Espíritu Santo, porque tú eres ahora el que nos enseña, el que nos guía, el que nos permite vivir un poquito con más sabiduría de la Biblia y de Cristo, cada día un poquito más, tratando de agradarte, Señor, en nuestra vida, en nuestras decisiones. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos que toda bendición de esta palabra que vamos a compartir pueda llegar al corazón de aquellos que nos están escuchando. Te damos gracias, Padre, en el nombre y la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermano, amigo, amiga, hoy vamos a estar compartiendo principalmente todo este tiempo de lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén de Jesucristo. Este día domingo, usted sabe que se celebra, algunos lo llaman Domingo de Ramos, otros le llaman el día que el Señor Jesucristo entró como el Rey prometido, como el Mesías prometido, entró a Jerusalén anunciando proféticamente lo que iba a suceder 5 días después, cuando el Señor fue crucificado. ¿Y por qué relacionamos esto con el programa La Biblia Hoy? Estamos hablando con mi esposa, qué triste, cuánta mala información que hay en cuanto a qué fue el Calvario, cómo vivió Jesús sus últimos días, qué quiso enseñar, qué motivó a hacer a aquellos que lo rechazaban. Así que vamos a estar compartiendo tal vez 2 bloques el día de hoy, no 3, pero queremos enfocarnos en lo que fue el camino del Calvario. Queremos que junto con nosotros, ustedes, todos podamos entender un poco más la tremenda obra de la cruz, la tremenda obra de la resurrección de Cristo, que nos afecta a cada uno de nosotros, aquello que lo hemos recibido como Señor. Es una doctrina clave para entender que vamos a vivir con Cristo eternamente. Vamos a comenzar leyendo Lucas 19, mi esposa va a leer Lucas 19 del 28 al 44. Si usted nos quiere acompañar, tenga lista ahí su palabra, la palabra de Dios, Lucas 19, 28 al 44. Amén. Y la palabra de Dios dice así: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos,
toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén, amén. Y vamos a ir viendo ahí de a poquito, hermanos, versículo por versículo. Ahí en el versículo 29, donde dice que estaban llegando a Betfagé, cerca de Betania. Está al este de Jerusalén. Estas dos ciudades están muy cerca, cerquita de Jerusalén. Betfagé significa la casa de los higos. ¿Qué tiempo está hablando acá el apóstol Lucas en cuanto a cuándo fue la entrada del Señor Jesucristo, esta entrada triunfal? Estamos entendiendo que fue el primer día de la semana, de esa semana anterior a la Pascua. Estamos hablando, según lo que han estudiado, las fechas, ido a través de los años, se calcula que fue el día 10 de Nisan, que era el primer mes, donde se elegía, se preparaba al Cordero Pascual. Cada familia, según la ley de Moisés, el día 10 del mes de Nisan, el primer mes, del calendario judío, debía elegirse el Cordero para el sacrificio. Tenía que ser perfecto, sin defecto. Y fíjese que proféticamente es lo que sucede. Como leyó mi esposa más adelante, cuando el Señor entra a Jerusalén, todos clamaban: el Rey, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Señor según lo que registra Lucas acá en el capítulo 19, antes de declarar que fueran a buscar al pollino porque necesitaban entrar a Jerusalén de esa manera, el Señor comparte lo que es la parábola de las minas. Le da un último warning, le da principalmente a los líderes judíos un último aviso. Y le dice la parábola de las minas, le dice: hubo un hombre noble, se fue a un país lejano y dejó 10 siervos suyos y le dio 10 minas para que las negociaran. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Usted lo puede leer en Lucas 19, del 11 en adelante, la parábola de las minas. La historia sigue diciendo que este hombre noble volvió, algunos trabajaron con esas minas, el que le dejó 10 produjo 10, el que le dejó 5 produjo 5, pero vino el que le había dejado una y le dice: tuve miedo de ti, en el 19:21 de Lucas, tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. En el 22 el Señor le dice, entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. La parábola de las minas tuvo que llegar para que el pueblo judío entendiera que en los próximos días iban a ver la crucifixión de aquel que ellos lo consideraban un hereje, un falso profeta. El Señor les da el warning. Fíjese en el 19:27. Dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ahí en el 19:30 seguimos con la historia de la entrada a Jerusalén. Dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, jamás desatadlo
y traedlo. Estamos entendiendo ahí que este acontecimiento, junto con el nacimiento virginal de Cristo y la sepultura de Jesús en un sepulcro nuevo, como nos declara la palabra, nos muestran la santidad, nos muestran la cualidad única del Hijo de Dios como el Mesías. Él es el único omnisciente, el único omnipresente, el único omnipotente. Por eso también simbólicamente el Señor dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Todo lo que sea para Cristo necesita ser único de nuestra parte, necesitamos darle lo mejor porque el Señor, como Hijo de Dios, es único. En el verso 31 dice, si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ahí la palabra Señor, hermanos, es curios. Era un uso corriente para nombrar al emperador. Y hay un libro, una traducción que se llama la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego. Se hizo por allá, por el año 200 más o menos antes de Cristo. Aún la Septuaginta utiliza la palabra curios como una alternativa del nombre Jehová. Amén, qué tema tan interesante, ¿verdad? Continuamos entonces con los versículos 35 y 36, si usted tiene allí su Biblia, y fíjese lo que dice, y lo trajeron a Jesús, hablando del pollino, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Jesús en este momento permite que la gente lo reciba como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Se cumple también la palabra que habla el Salmo 118, versículo 26, y el pastor lo va a estar leyendo. Amén. 118, 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Seguimos con el versículo 37. Fíjese lo que dice. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Amén. Aquí se muestra el entusiasmo contenido en la multitud. Ya, como habló el pastor, el mensaje de las parábolas o de la parábola de las minas se había olvidado. Aquí vemos que la gente alaba a Jesús. Y si continuamos con el versículo 38 que dice lo que estas personas hablaban, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. El verso 38 describe esta adoración, que es una adoración la más elevada con la que pudo ser recibido el Señor o el libertador de Israel. Y si vamos al versículo 39, fíjese lo que dice. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. En esta entrada el Señor actuó como no lo había hecho antes. Demuestra una satisfacción misteriosa. Era el Mesías prometido, pero moriría como un impostor. El Señor disfruta estos momentos de gloria. Amén, amén. Y ahí en el versículo 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay una escritura que si usted la quiere comprobar, está ahí en Habacuc 2:11. Habacuc profetizó alrededor del año 700 antes de Cristo. Se cumple la escritura de Habacuc 2:11. Fíjese que cuando el Señor llega cerca de la ciudad, vamos a leer del 41 al 44, lo reciben en la entrada de la ciudad con grandes gritos, bendito el que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor,
paz en el cielo, gloria en las alturas. Pero el Señor cuando entra a la ciudad, fíjese en Lucas 19, 41, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay un contraste muy grande entre la alegría del Señor en la entrada a Jerusalén, pero luego, en su omnisciencia, conociendo lo que en el año 70 después de Cristo iba a suceder con la ciudad de Jerusalén, que fue destruida por el general Tito, un general del Imperio Romano, se produce este contraste entre la entrada triunfal, la alegría, y el dolor por Jerusalén. En el 70 se cumplió exactamente esta palabra de Cristo. La lucha por Jerusalén fue de una violencia y una maldad tremenda. El general Tito destruyó la ciudad y el templo. No quedó piedra sobre piedra, como el Señor lo había profetizado. ¿Y por qué traemos esta escritura, hermanos? Como dijimos, ¿por qué este tema en la Biblia hoy? Mucha gente, tal vez que está en una religión, ¿verdad?, dogmática, o que simplemente escucha lo que le dicen, a lo mejor por años, cómo fue la crucifixión de Cristo, cómo fue la obra de la cruz, qué hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hay tanto poco deseo de investigar la palabra de Dios muchas veces. Hay tanta ignorancia, principalmente en las religiones, ¿verdad? Nosotros quisimos mostrar un poquito, por lo menos, ese domingo, 5 días antes de la crucifixión de Cristo, quisimos mostrar un poco lo que el Señor compartió en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué otras actividades cumplió el Señor en esos 4 días hasta el día de la Pascua? Si usted quiere leerlo en la casa, está tan interesante. Lucas 19, del 45 al 48, dice el 45, entrando al templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor purificó el templo por segunda vez. En el capítulo 20 de Lucas, usted puede encontrar la parábola de los labradores malvados. Le preguntan en cuanto a los impuestos que se deben pagar al César. Le pone en ridículo a los saduceos cuando lo quieren poner una trampa en cuanto a la resurrección. Los saduceos creían que no había resurrección del cuerpo. En el capítulo 21, Lucas registra que el Señor comparte todo el discurso apocalíptico, lo que va a ser la tribulación, la gran tribulación, la persecución que el pueblo judío va a sufrir en esos 7 años de tribulación. Y por último, en el capítulo 22 de Lucas, del 1 al 30, usted puede leer con lujo de detalles lo que fue la institución de la Cena del Señor y la última Pascua. Yo quiero dejarte con este versículo. El 22:14, el Señor les dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Estamos hablando del jueves 14 de Nisán, jueves 14 de Nisán. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Y podemos decir que los últimos días de Jesucristo como hombres fueron marcados por grandes momentos de gozo y alegría, pero también de dolor y tristeza. Jesús corrigió a los religiosos, mostró amor hacia sus discípulos y actuó con hombría cuando fue entregado. Nunca mintió, nunca engañó, nunca actuó con las emociones de hombre creado. Él es Dios encarnado. Vivió una vida perfecta, una vida santa, entregada a los demás. Amén, amén. Hemos compartido ese domingo anterior
a la crucifixión de Cristo, la entrada triunfal a Jerusalén. Volvemos después de estos anuncios para seguir compartiendo la realidad de la resurrección de Jesucristo. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones, les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿De tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos encontramos nuevamente, hermano, hermana, amigo, amiga. Vamos a hablar un poquito de la realidad de la resurrección. Vamos a preparar o a explicar un poquito la cronología de lo que estamos hablando. El domingo próximo sería en aquel tiempo del Señor, cuando entró a Jerusalén, como compartimos en el bloque anterior. Entra montado en ese pollino. Comparte diferentes parábolas, comparte diferentes mensajes en cuanto a corregir a aquellos religiosos que no lo reconocieron como el Mesías esperado. Eso sucede desde la entrada a Jerusalén el domingo hasta prácticamente el mismo jueves, que es el día que se celebró la Pascua, el día 14 del mes de Nisan. Y aunque la semana que viene, o en el próximo encuentro, si Dios lo permite, vamos a hablar exclusivamente de la resurrección, queremos compartir algo un poquito hoy relacionado con qué sucede cuando no entiendo correctamente como cristiano, pero principalmente cuando me gusta la palabra y todavía no he tomado la decisión de recibirlo como Señor. ¿Qué sucede con la resurrección? ¿Quiénes van a resucitar? ¿Cómo será la resurrección? Muchas veces recibimos información adulterada o información que no es correcta, como por ejemplo que puede haber un lugar intermedio desde que muero hasta que ver qué pasa, si voy al limbo, si vuelvo para aquí. Nosotros queremos hablar un poquito bíblicamente de lo que es la realidad de la resurrección, no solo de Cristo, sino también de todos aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador, y que la Biblia nos garantiza que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Yo quiero pedirle si me puede acompañar al libro de Primera de Corintios, escrito por el apóstol Pablo, Primera de Corintios 15. Vamos a leer primero del 1 al 8. Así que si me acompaña, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo,
me apareció a mí. Y vamos a leer del 12 al 22, 1 Corintios 15, ahora del 12 al 22. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya había aparecido esta doctrina de blasfemia, esta doctrina que negaba la resurrección de Cristo y que negaba la resurrección de aquellos que tenían a Cristo como Señor. Estamos hablando alrededor del año 55, ya después de Cristo. El versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es lo que estaba predicando este grupo de herejes en la iglesia de Corinto. Pero fíjese lo que dice Pablo en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y una de las doctrinas menos entendidas es esta, es la doctrina de la resurrección. Como mencionó el pastor, pocos años después de la muerte de Cristo, el apóstol Pablo se encuentra que en la iglesia de Corinto, que él había fundado, ya había aparecido doctrinas equivocadas en cuanto a si existía la resurrección y cómo se produciría. Otra cosa, la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental, algo que también mencionaba el pastor. ¿Para qué? Primero, para entender los efectos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados y permitiendo de esa manera que podamos ser aceptados delante del Padre como hijos de Dios por la obra de su Hijo Jesucristo. Otra cosa, para entender también la manera en que esta muerte y resurrección de Cristo nos alcanza solo a todos aquellos que lo hemos recibido como único y suficiente Salvador. Amén, amén. Y verdad, amigo, amiga, si todavía no tienes a Cristo, hay veces que no queremos, ¿verdad?, para no lastimar, decir la verdad, que nos habla la palabra, pero déjame decirte que no todos los que tienen una religión verán la gloria de Dios como ellos piensan. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Satanás ha hecho un buen trabajo confundiendo a la creación de Dios y haciendo creer que un Dios de amor no puede castigar a nadie. Lo vemos tan presente en esta sociedad progresista y liberal. No se habla del pecado, no va a haber juicio venidero, no hay infierno. Es todo amor, es todo perdón, es toda bendición. Uno puede vivir como quiere. Nada más alejado de la realidad. Es propiamente el tiempo que estamos viviendo, hermano, hermana, amigo, amiga, es el tiempo de la iglesia de la Odisea, ni frío ni caliente, sino tibio. Pero el Señor dice en Apocalipsis 3:16 que a los tibios los va a vomitar de su boca. En 1 Corintios 15:23, el apóstol Pablo dice claramente relacionado con la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La palabra orden en griego es tagma y significa compañía, tropa, escuadrón de ejército.
Esto nos muestra, hermanos, para aclarar, en algunos, ¿verdad? A veces escuchamos que se comparte que va a haber una sola resurrección general cuando Cristo vuelva. Este solo versículo nos aclara que la resurrección delante de Cristo se va a establecer en diferentes grupos, en un orden establecido por Dios. Esto nos muestra que no habrá una resurrección general, como algunos teólogos sugieren. Orden significa compañía, tropa, escuadrón. Amén. ¿Y cómo será entonces el orden de los diferentes grupos de la resurrección? Vamos a estar viendo, si usted quiere acompañarme, a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. La resurrección de los santos de la era de la iglesia en el rapto. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17 dice así: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz estoy en el 5. Capítulo 4, versículos del 13 al 17 dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la palabra entonces? El que tiene a Cristo tiene que estar preparado, porque aunque muera, su cuerpo muera, hay un tiempo donde el Señor nos va a resucitar. El cuerpo que queda en la tierra, va a ser levantado en el rapto de la iglesia. El alma y el espíritu ya estaban con Cristo. Ese es el primer batallón, la primer tropa, la primer compañía que es resucitada. Nadie ve al Señor, el Señor aparece en una nube, levanta su iglesia. Los que están en ese momento vivos van a tener que esperar, será segundos o milisegundos, no sabemos, pero los muertos en Cristo resucitan primero. Y después los que vivimos, los que quedemos, somos arrebatados también junto con el Señor. La segunda resurrección es la que se produce de los santos muertos durante el periodo de la tribulación. Esto sucede después de la segunda venida de Cristo. Después de los 7 años de tribulación en la tierra, Cristo vuelve a la tierra con sus ángeles de poder y con sus santos, que somos cada uno de nosotros, los que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Ahí en Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El reino milenario, vamos a estar los que morimos en Cristo, van a estar aquellos que fueron resucitados después de ser muertos durante los 7 años de tribulación. Se produce la resurrección también de los santos del Antiguo Testamento para que entren al reino milenario de Cristo. Usted lo puede leer allá en el libro de Daniel. Daniel 12:2. Dice la palabra de Dios, el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, dice, versículo 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Se levanta la iglesia de Cristo, antes que comience el reino milenario, resucita el Señor a los que han muerto durante el tiempo de la tribulación. Otra tropa, otro grupo, otra parte de este grupo que se levanta resucitado son los santos del Antiguo Testamento. Cuando termina el reino de 1000 años y nuevamente Satanás es desatado, se produce la resurrección de todos los perdidos desde la creación del hombre sobre la tierra. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Vio un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Cuando acá habla de muerto, el contexto es todo aquellos que estaban perdidos. Tienen que esperar hasta que termine el reino milenario de Cristo para ser resucitados. Y lamentablemente el Señor va a declarar nuevamente que mueren, es lo que se llama la muerte segunda, y son echados al lago de fuego, como dice 20:13 Apocalipsis. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por lo menos 4 grupos que nos habla la palabra de resurrección. La iglesia de Cristo, aquellos que han muerto en Cristo junto con los que están en ese momento vivos cuando Cristo levanta su iglesia. La resurrección de los santos muertos durante el periodo de la tribulación para entrar al reino milenario. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento para entrar al reino milenario. Y después del reino milenario, una vez que Satanás es enviado al lago de fuego y azufre eternamente, también son resucitados los muertos, los perdidos de todas las épocas, son juzgados nuevamente y enviados también al lago de fuego y azufre. De ahí tan importante, hermano, hermana, amigo, amiga, qué importante no solo es tener a Cristo, sino tener esa fe vigente en nuestra alma, en nuestro corazón, de que Cristo vuelve por nosotros, por su iglesia, de que Cristo nos ha dado la vida eterna y el perdón de pecado. Como dice Pablo, Cristo, las primicias, luego nosotros, los que sigamos en el orden que el Señor ha establecido. Volvemos después de esta pequeña pausa. Dios les bendiga. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558. 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. Programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, amigo, amiga, hermano, hermana, por
escuchar la palabra de Dios. Qué bonito saber que nos une la palabra de Dios en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Vamos a hablar un poquito en este bloque, y sí nos dio el tiempo para compartir este tercer bloque. Muchas veces nos preguntamos cuáles serán los planes de Dios para mi vida, cómo puedo escuchar la voz de Dios. Hay una escritura tan linda que ahora mi esposa va a leer en el libro de Jeremías. Si usted lo quiere ir buscando, Jeremías 18, versículo 1 y versículo 2. Pero fíjese que también hay en el libro de Hechos, capítulo 9, 15. Qué importante cuando el Señor le dice a Ananías, ¿se acuerda ya cuando Pablo es derribado del caballo, cuando estaba por entrar a Damasco para ir a buscar supuestamente más cristianos para entregarlos en Jerusalén y que fueran muertos? Cuando Pablo es derribado, entra ciego a la ciudad de Damasco y el Señor envía a un tal Ananías. Y le dice el Señor, ve porque instrumento escogido me es este. Y todos sabemos, ¿verdad?, la tremenda obra que el Señor hizo a través del apóstol Pablo. Lo que él nunca pensó en la manera que Dios podía usarlo para predicar a Cristo cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. De la misma manera trabaja Dios en tu vida y en mi vida. Hay veces que de una manera que ni nos damos cuenta. El Señor lo único que nos pide es que mantengamos la obediencia, que tengamos fe, que aún en la incertidumbre o aún en el proceso donde a veces decimos, Señor, no te escucho, no te veo, ¿dónde estás para poder actuar de acuerdo a cómo tengo que actuar? El Señor nos pide que tengamos aún fe en la incertidumbre. Dios eligió a Pablo antes que Pablo eligiera a Dios. Y el Señor lo ha hecho con tu vida también, si has recibido ya a Cristo como Señor y Salvador. De la misma manera con nosotros, somos hijos de Dios. Hay un plan específico diseñado por el Señor para cada uno de nosotros. Pero hay un proceso de maduración. Y hay un objetivo que el Señor tiene para formar cada vez más la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Qué herramientas el Señor va a usar? ¿Qué circunstancias va a permitir en nuestra vida para moldearnos y trabajar así como el alfarero trabaja con el barro? Solamente el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solamente Dios lo conoce. Amén. Y si usted tiene la escritura allí en Jeremías capítulo 18 versículos 1 y 2, dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y aquí lo primero que vemos es la obediencia de Jeremías. Lo primero que Dios le dice es levántate. Aquí podemos ver que esta palabra, desde la perspectiva no solo física, sino también emocional. Jeremías quizás estaba cansado o desanimado, o quizás estaba cómodo, posiblemente emocionalmente afectado. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo de ánimo, pues Babilonia era el imperio opresor. Israel estaba en decadencia moral, decadencia espiritual y política. Fue tiempo de guerras y crisis, y el ministerio de Jeremías enfrentó oposición no solo de sus hermanos, sino de otros profetas y de reyes. Básicamente, por el contexto, su mensaje fue de un juicio. Quizás todo esto había traído una sombra de desaliento sobre el profeta, pero Dios en esa situación le dice, levántate. Amén, amén. Y es lo mismo que te dice la palabra en este momento, a ti que nos estás escuchando. No importa cómo está tu corazón, no importa lo que te rodea, tienes a Cristo, el Espíritu Santo te ha sellado y el Señor en este momento te dice, levántate. Otra cosa importante en estos dos versos tan cortitos, Jeremías somete su razón para obedecer por revelación. ¿Verdad que hay veces que decimos, Señor, cuando lo pienso de manera racional, yo no puedo ver la salida, no puedo ver en qué te puedo servir, no puedo ver cómo este matrimonio se puede salvar, no puedo ver cómo mi hijo, mi hija puede salir de la droga o lo que fuera?
Jeremías sometió su razón y obedeció por revelación. A veces obedecer a Dios implica avanzar, aunque no entendamos lo que está pasando. ¿Y por qué, hermanos? Porque detrás de la obediencia se esconden grandes milagros y bendiciones para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. En este texto de Jeremías, Dios nos enseña varias cosas. Primero, Él sabe a dónde llevarnos para enseñarnos. Le dijo bien claro a Jeremías, ve a la casa del alfarero. La obediencia nos hace avanzar hacia la revelación y la bendición de Dios. Fíjese que en el versículo 9 le dice, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Cuando nos sometemos a Dios, es algo fundamental para que seamos transformados. Jeremías 18:3 dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahí cuando el Señor le dice que descienda, y en el 3 dice, y descendí. Quizás estaba en un lugar Jeremías más alto de la ciudad. Tuvo que descender. A veces descender, hermano, hermana, amigo, amiga, no es agradable. Pero si viene de parte del Señor, hay veces que descender, evaluar, obedecer y dejar que Dios trabaje en nuestra vida es necesario. La casa del alfarero nos habla de aquel escenario donde Dios trabaja. Amén. Y vamos al número 2. Primero habíamos visto la obediencia de Jeremías. Aquí vamos a ver la restauración de una vasija. Allí Jeremías, capítulo 18, la primera parte del versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija de barro que el alfarero estaba haciendo se echó a perder. Cuando el alfarero comienza su labor, ya tiene en su mente qué vasija hará. Asimismo, Dios ha planeado un diseño y un propósito para cada uno, desde antes de la fundación del mundo. Él es el arquitecto divino. Amén. Amén. En este desarrollo podemos ver procesos afectados, vasijas quebradas, soldados heridos. Aunque Dios tiene grandes planes y su amor por nosotros es inmenso, a veces la vasija se echa a perder en su mano, por dificultades del material. ¿Qué significa esto? Dureza, impureza, falta de consistencia, piedras, quizás objetos extraños. Hablamos también, puede ser, de dones mal utilizados, líderes que se apartan, hermanos que caen y se quedan allí, resentimientos que nunca llegaron a un genuino perdón. Otros se estancaron en el proceso. Pero Dios tiene el poder para restaurar. Fíjese lo que dice la segunda parte del versículo 4 allí en Jeremías 18. Dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es interesante que el alfarero hizo una vasija nueva. Amén. Y la hizo mejor. Y además utiliza el mismo material. No desechó el material con el que estaba trabajando. Dios no rechaza a nadie y siempre hará cosas mejores. Dios quiere y puede usarnos. Amén, amén. Y ojalá que esta palabra, para aquellos que están escuchando, sirva de motivación. ¿Se acuerda? Lo primero, levántate. Segundo, busca de Dios. Así como le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero. Pregúntale en oración al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Necesito más oración, necesito ayunar. Lamentablemente vemos tantos hermanos y hermanas en la fe que por un motivo u otro han dejado de congregarse. Hermano, hermana, eso no es bueno, eso no es bíblico. Yo no digo que todas, lamentablemente tampoco que todas las iglesias sean casa del alfarero, ¿verdad? Pero Dios te puede guiar a un lugar donde la doctrina sea sana,
donde encuentres una familia de la fe que te ayude a levantarte, que te enseñe la palabra de Dios. Como decía Marta recién, Dios quiere usarte y puede usarte. Depende de dónde lo busques, depende de si te levantes. Y ya para terminar, en cuanto a este pequeño devocional, qué importante lo que sucede en Jeremías 18, del 5 al 9, cuando Jeremías obedeció, cuando se levantó, cuando descendió del lugar de comodidad a buscar la palabra de Dios. Dice Jeremías 18, 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. El alfarero, simbolizado por nuestro Señor, conoce muy bien su oficio. Él tiene la rueda, el barro, los cierrillos, los devastadores. Él da forma, quita las asperezas de nuestra vida, pule los detalles, nos da brillo. Y por supuesto el horno, que es la que da la dureza correcta y la estructura final a la vasija. Dios tiene todo eso preparado para usarlo en tu vida, para que tú le sirvas, para que utilice los dones espirituales que Él te dio a través del Espíritu Santo cuando lo recibiste como Señor y Salvador. Cuando la vasija ha pasado por todo el proceso debidamente, al final el alfarero la decora, la hermosea, porque de allí saldrá a ocupar lugares de prominencia y participará de eventos de realeza. De igual manera, Dios levanta sus vasijas a lugares de honra y bendición. Dios quiere levantarte a un lugar de honra y bendición, hermano, hermana, no importa dónde estés. Levántate, obedece, busca de Dios. Él tiene todas las herramientas para poder llevarte a un lugar de honra y bendición. Tú eres su especial tesoro, como cada uno de aquellos que lo hemos recibido, a su Hijo Jesucristo, como Señor y Salvador. ¿Y cuál es la conclusión? Ya para finalizar, bendito sea Dios, quien tiene grandes planes con nosotros. Algunas veces estos planes sufren, se estancan, se dañan, no porque Dios no quiera seguir adelante, sino por nuestra desobediencia, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de humildad. Pero Dios tiene el poder de restaurar. ¿Cuándo lo hace? Cuando hay un genuino arrepentimiento. Y cuando esto sucede, Dios utiliza su poder sanando, levantando y restaurando nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra familia, nuestro ministerio. Así como sucedió en la declaración de Jeremías. El Señor, fíjese, ahí en el 9 dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. No queremos despedirnos, amigo, amiga, de este encuentro de la Biblia hoy, sin preguntarte, ¿has escuchado de la resurrección? ¿Has escuchado que el que tiene a Cristo, la Biblia le promete que va a resucitar así como Cristo resucitó? ¿Has escuchado en cuanto a que Dios quiere restaurarte? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Dios ya no nos ve como solo creación, nos ve como hijos. Dice allá Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Lo nuestro no es una religión, lo nuestro no es dogma, lo nuestro no es filosofía. El cristiano se maneja y vive por la bendita y sagrada palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que el que tiene a Cristo, nueva criatura es, que todo lo viejo pasó y que todo comienza a ser nuevo, yo como hijo de Dios lo creo. ¿Te gustaría pasar a ser hijo de Dios, hija de Dios, con esta simple, pero a la vez tan profunda declaración?
recibiendo al Hijo de Dios como tu único, como tu suficiente Salvador personal. Si quisieras hacer esa oración, te motivo que repitas conmigo. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo sé, Señor, reconozco que soy pecador. Me arrepiento en este momento de todos mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, como mi Salvador personal. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados. Yo lo creo por fe. Yo sé que resucitaste al tercer día. Lo creo por fe, como la palabra lo dice. Y yo sé que eso me garantiza, Señor, el perdón de pecados y la vida eterna junto a ti por toda una eternidad. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, que en este momento me has sellado, tú me cambies, tú me ilumines, tú me guíes a través de tu palabra para vivir no solo una vida que te agrade a ti, sino para vivir una vida que sea restaurada en mi propia vida, en mi familia y en todos los que me rodean. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento por fe yo he recibido a través de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos, hermanas, amigo, amiga, si has hecho esa oración, ya la palabra te declara hermana en Cristo, te declara hija de Dios, hijo de Dios. Te motivamos a comprar una Biblia, a buscar una iglesia cristiana evangélica, donde recibas un evangelio de gracia, un evangelio de perdón, un evangelio de misericordia, pero también un evangelio de obediencia a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, gracias por haber estado con nosotros y nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Dios te bendiga. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558.